Muy bien, buena tarde a nuestra clase de cimentaciones. Bienvenidos. Muy bien, buena tarde a nuestra clase de cimentaciones. Bienvenidos. Bueno, hemos estado resolviendo ya problemas de zapata simple. Entonces, vamos avanzando en nuestro documento de clase. Muy bien, se recuerdan que vimos la zapata concéntrica, hablamos un poco de zapata pilotada, hablamos un poco de pilotes en compresión, detalles de acero. Y ahora vamos con una zapata un tanto especial, la zapata excéntrica. De preferencia, algunos dicen que mejor si no se puede utilizar. Sin embargo, no siempre eso se puede, porque si vemos, por ejemplo, este tipo de zapata, por favor, si viéramos esto aquí en planta, mire que tenemos la zapatita de tal forma, aquí está la columna, todo esto es la zapata. Diríamos que el punto es que la propiedad que estamos trabajando llega hasta aquí. De aquí para acá es otra propiedad, ¿sí? Son zapatas que están justo en el límite de la propiedad. Vean que ahí estoy haciendo vivienda tras vivienda o edificio tras edificio. Esto se da con mucha frecuencia. Por ejemplo, áreas que en algún momento fueron vivienda, o ese crecimiento del centro, digamos, o algunas partes de algunas ciudades, donde ahora todo es comercial, ¿sí? Donde antes había una vivienda o una edificación de un nivel, pues resulta que se compró el terreno, más que todo el terreno, se bota toda la estructura y ahora hacer un edificio de 2, 4, 5 niveles, ¿sí? Locales comerciales, oficinas, viviendas, hasta donde da la inversión, ¿sí? Y no se quiere desperdiciar nada, ¿sí? O sea, estoy llevando el edificio hasta el límite de la propiedad. En esos casos es que tengo tanto esta zapata como el siguiente problema, que tengo aquí la zapata y la columna está justo en la esquina, ¿sí? Ahora, el problema con esto es que si, por ejemplo, la zapata fuera este borrador, no es lo mismo aplicar, digamos, momento y una carga con columna acá que hacerlo aquí. Aquí tengo mucho volteo, ¿sí? Es muy inestable, ese es el problema de esa zapata excéntrica. Pero, ahí está el pero, no puedo dejar de utilizar esto precisamente con viviendas, con edificaciones o proyectos donde tenga toda esta situación. Miren, un criterio, si quieren, hasta cierto punto estructural. El punto a veces puede ser esto. Pensemos que aquí está el nivel de la calle. Originalmente teníamos lotes así como esto. Viviendas por acá, más o menos todas iban alineaditas. Por ponerle ejemplo, ¿verdad? Hacer un poco de paisajismo. Pongámoslo así. Alguien tenía aquí su pared. Muy bien. De repente, en su momento, dependiendo del crecimiento urbano, resulta que esto ya no.
Y ahora tenemos esto. Algunos hasta con una sucenefa, etcétera, grandes vitrales, etcétera. Ahora, el problema está que, por ejemplo, a la hora de un sismo, como esto puede venir de esta forma, oscilación, ¿sí? Esto va a ser esto, diríamos que esto hace esto, pero también hace esto y esto. Generalmente, si aquí tengo, digamos, estructura de concreto, y aquí me queda una pequeña edificación o algo de mampostería de mucho tiempo, el problema es que, por ejemplo, cuando estas dos tiendan a venir para acá, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Aquí voy a tener un sistema de mampostería en compresión. Literalmente este de aquí lo van a hacer un sándwich, ¿sí? Vienen estos aquí, viene este aquí, reacción residual, hacen esto, aplastan este de acá, y cuando hay un sismo importante veo que a veces, cuando esta es una vivienda de mampostería muy vieja, lo típico es que el repello de toda esta pared termina tirado en el suelo. ¿Por qué? Porque esto fue aplastado por estas dos estructuras de concreto. Este repello que estaba acá salió hacia el frente, digamos la compresión. ¿Qué va a hacer el repello? Va a buscar por dónde salir. Y cuando esto sale y se desmorona, esto generalmente vemos aquí las paredes a veces de adobe, de bajarec, sin nada de repello. ¿Por qué? Porque el repello salió expulsado, salió tirado hacia el frente. ¿Por qué? Por esta cuestión de relación de masa. ¿Sí? Por otro lado, diríamos que en su momento, en este vaivén, ¿sí? En este vaivén de las viviendas, además de este movimiento del sismo, generalmente a veces las estructuras más afectadas son las esquinas. ¿Sí? ¿Y por qué? Veámoslo con estos marcadores. ¿Sí? Cuando esto tira, digamos, para este lado, esta estructura se apoya en esta estructura se apoya en esta, pero la última no tiene en qué apoyarse. Cuando viene de vuelta, ahora viene el empuje para acá, ahora esta estructura se va a apoyar aquí, esta se va a apoyar aquí, pero esta no tiene dónde apoyarse. Al final, la que siempre tiene apoyo hacia ambos lados es la estructura o las estructuras del centro. ¿Sí? Entonces, igual, digamos, si uno tiene estructura de esquina, pues hay que pensar a veces en reforzar un poquito más, precisamente porque usted no sabe por dónde va a venir un sismo, y sabe que, digamos, estos muros de acá o esta estructura de acá, a la larga va a tener que cargar con todo esto que viene hacia aquí. Después, de vuelta. Entonces, a veces, como le digo, las esquinas son lo más afectado, y además este problema que estoy hablando hasta acá. Bueno, ¿algún comentario hasta ahorita con eso? ¿Alguna experiencia? Y sale porque aquí van las zapatas esquinadas. Aquí van las zapatas esquinadas. Además nos va a dar un poco de problema la construcción. ¿Sí? Porque tengo que perforar justo acá para poder construir, y el principal reto es no botar la pared del vecino. ¿Cómo hago para construir esto? A veces una forma de hacerlo
vaya construyendo por secciones, por partes, y a veces el vecino, digamos, no quiere hacer mayor cosa, pues habrá que apuntalar o ver cómo le pongo algunas vigas inclinadas de metal, de madera, para que la pared, al momento en que yo corte todo esto, ¿sí?, la pared del vecino no se venga de lado, ¿sí? Si no, obviamente, pues ahí voy a tener demandas por daños y prejuicios, aunque la estructura esté a punto de caer. Es que ese es el problema o la dificultad de hacer cimentación esquinada, porque tengo que llegar justo al límite de la propiedad. Entonces ahí el reto, insisto, es que no se desmorone, que no se caiga la estructura del vecino. Antes de construir hay que revisar bien, porque van a haber costos extra por ese refuerzo extra para no meterse a problemas. ¿Comentarios hasta ahí? ¿Algo con eso, por favor? Sale por las zapatas de esquina. No, Inge, por el momento todo bien. No, Inge, en mi caso no, Inge. Muy bien, de acuerdo, gracias. Bueno, el principal problema con esas zapatas de esquina se nos complica un poco más en lo constructivo cuando lo que tengo son suelos arenosos, suelos con arena que no tienen mayor cohesión. Voy a cortar, voy a sacar el material, no hay cohesión, tengo problema de que el muro del vecino con mucha facilidad tienda a caerse o a desplomarse. Ahora imagínese usted, voy a hacer zapatas y todavía en algún momento se me ocurre colocar máquina de compactación. Tengo que tener muchísimo cuidado para no tirar todas las paredes de la periferia de los vecinos. Ahí sí, como se dice en buen chapín, ya me armé de todo el vecindario. Cuidado con eso. Entonces a veces es conveniente, solo es un comentario, no es la única idea, vaya trabajando por pedazos o por secciones para que usted vaya manejando pequeños pedazos de pared, digámoslo así, del colindante, si usted tiene que hacer esas zapatas esquinadas. Entonces, además de que son muy inestables, por cuestión que ya le dije, no es lo mismo colocar una zapata con la columna acá, tengo voladizo de estos lados, que colocar la zapata hasta acá, aquí cae la carga, pues tengo más volteo. Además de que a la par tengo la pared del vecino. Entonces mucho cuidado con eso. Y como le digo, se complica si cuando empiezo a ver el suelo, pues antes de que usted se haga un contrato de eso, que se comprometa a un proyecto de ese tipo, pues perfore el suelo, evalúe el suelo. Pero está todo construido, tengo ladrillo, pues tengo que buscar dónde puedo hacer una pequeña perforación y ver qué suelo hay en realidad. Se supone que usted tiene que hacer el estudio de mecánica de suelos, eso sí. Pero el punto está que si para ajustar el problema encuentra suelo con arena suelta, ahí pues tiene usted que tener mucho más cuidado con manejar la excavación para construir la cimentación. Y el problema es que si usted quiere compactar ahí, más cuidado con eso. Como anécdota de la compactación para cimentación, recuerdo ya hace bastantes años, posiblemente usted no había nacido, cuando aquí en Quetzaltenango se construyó lo que es el centro comercial Montblanc, que todo el mundo conoce, el primer centro comercial en realidad aquí en Quetzaltenango, en el año 91, ¿sí? Fíjense que se estaba haciendo compactación para colocar cimiento, se hizo toda la cajuela, ¿sí? Toda esa cuadra, casi todo se perforó como la profundidad de un nivel para colocar la cimentación. Y después se colocaron ahí rodos vibratorios para compactar. El problema era que todo el vecindario estaba llamando en época de Navidad que cuándo iba a terminar de compactarse, cuándo iban a sacar esa maquinaria de ahí. ¿Y por qué?
porque por la vibración, esos equipos a veces la vibración no es tan pequeña, es una vibración considerable, a pesar de que algunos vecinos estaban a una distancia del ancho de la calle, algunos de ellos se quejaban de que se habían roto sus misterios de Navidad, era época de Navidad, que se habían roto adornos, que se habían caído de la pared por la vibración del equipo de compactación. Entonces, imagínense, estos son los retos que me esperan cuando yo hago esa cimentación excéntrica. Entonces, importante pensar en eso porque no solo es la cuestión del cálculo, sino que hay que pensar bien cómo lo voy a construir. Tengo que hacer una visita despacio al lugar para ver qué hay en la vecindad, ¿sí? Ver qué posibles problemas puede haber el perforar para colocar la cimentación. Entonces, todas esas cosas, por favor, es importante considerarlo. Recuerdo cuando se hizo otro edificio aquí en Quetzaltenango, un edificio forrado de ladrillo, Las Tapias, quinta calle de la zona 3, entre 14 y 15 avenida. Ahí el día de hoy hay una buena cantidad de clínicas de los ojos y cosas así. A la par está la casa de la Hermandad de San Nicolás, ¿sí? Donde guardan toda la imaginería de Semana Santa. Ellos en su momento pusieron una demanda a la empresa constructora porque empezaron a argumentar, y sí, habían pruebas con ello, de que algunas paredes de esa vivienda, una vivienda ya un poco viejita, se estaban agrietando y que el suelo, por el peso del edificio, se estaba asentando y eso estaba agrietando algunas paredes de esa vivienda. No sé en qué terminó al fin toda esa situación, pero son las cosas que yo tengo que estar preparado por si acaso con cimentaciones de ese tipo. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente lo que quiero es ponerlos a pensar las dificultades, las cosas que tengo que ver con esa cimentación excéntrica. Además, como le digo, del cálculo, hay que pensar en esa situación netamente de técnica de construcción. ¿Algún comentario ahí? ¿Alguna experiencia? ¿Algo que usted quiera compartir en la clase? Sí, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Hola. ¿A quién lo escuchamos? Dale, Cristian. Que habla el compañero primero. Inge, viera de que hay un caso aquí con nosotros, un vecino, tiene su casita aquí en la orilla de la carretera, pero donde está la carretera, digamos de que no es plano. Entonces la casita está como unos 2 o 3 metros sobre la carretera, pero ahorita un vecino va a empezar a construir, pero él empezó a excavarlo, digamos, al nivel de la carretera. Entonces la otra casa que está a la par se quedó como que arriba, entonces, y esa casa está pegada al vecino, entonces como que es lo que estaba viendo yo, las columnas también son esquinadas, entonces eso puede ser muy peligroso, pienso yo. Sí, entonces digamos, hay que tener cuidado de que no se desmorone, que no se caiga la pared del vecino. Entonces, mucho cuidado con eso. Cuando son muros demasiado largos, mejor vaya trabajando por secciones. Es que limpiarlo todo de una sola vez va a ser mucho más rápido, pero mayor probabilidad de que el muro se caiga. Y ahí uno es el responsable por daños y prejuicios. Entonces vayan viendo cómo está armada esa vivienda del vecino, qué tanta longitud de pared tiene y qué tanto se podría apuntalar o ver cómo puedo ir manejando esa situación para no cortar todo de una sola vez. Solo es una recomendación. No estoy diciendo que tiene que ser forzosamente así. La cuestión ahí es cómo voy a manejar el riesgo de desmoronamiento de la estructura del vecino.
No sé qué piensan de eso, no sé reacción a eso. Estamos platicando. Oigamos, sigamos platicando que tenemos clase Sí, personalizada. eso estaba viendo yo, pero... Entonces, ahí, Sí, mire, eso ese es estaba un... viendo yo, pero... Ujú. Y como el vecino de la vez empezó a excavar todo y ya la casa quedó arriba prácticamente. Ujú. Bueno, si el vecino empezó a excavar y no está midiendo lo del vecino, pues sí, lleva riesgo en algún momento de daños y prejuicios, eso sí. Entonces, insisto, lo que estoy compartiendo acá es un punto de vista en situación de manejo de riesgo, de daños y prejuicios para terceros. Eso es todo, eso es todo. Y sí, muy frecuente en nuestro medio tenemos a veces problemas de pendiente, a veces hay viviendas que están un poco con un nivel muy bajo, otras están muy alto. Entonces, si están muy alto o excavo o veo el cimiento, a veces es muy poco el cimiento, entonces igual hay un cierto riesgo ahí de desmoronamiento. Entonces, viéndolo así, una forma es manejar eso por secciones de construcción. Esa es una salida, ¿sí? Por otro lado, si la vivienda está muy abajo, el problema potencial ahí es manejo de humedad. Son cosas pros y contras, digamos. Hay que, digamos, bueno, como dice la sabiduría popular, hay que pensar mal. Dice, piensa mal y acertarás. Hasta cierto punto la experiencia no deja uno de ver esto con cierta malicia, si se quiere ver, pensando en posibilidades que uno podría enfrentarse con esos cambios. Posiblemente es una vivienda que ya traía problemas, la del vecino, posiblemente. El vecino nunca dijo nada, pero a la hora de que hay algún cambio, nada le cuesta echarle la culpa también a quien está haciendo cambios del otro lado de su pared. Esa también puede ser otra posibilidad. Otra posibilidad, usted tiró la pared y resulta que el vecino no tenía pared. Entonces ahí es otra historia. Les doy esas ideas para que ustedes vayan pensando al momento en que se presente una oportunidad de estas. No sé si vamos ahí bien, Cristian, no sé si le da ideas esto. Sí, muchas gracias. Muy bien, Roady creo que también iba a comentar. Perdón si pronuncio mal el nombre. Ingeniero, yo lo que había visto era, pero como que, no sé cómo explicarlo, hay una casa, digamos, y está rodeada así de vecinos, del lado derecho, lado izquierdo y en la parte de atrás. La cosa es de que esa casa solo tiene una pared, fíjense. No sé, ahí que aplica, dijeron, porque cuando quisieron construir en la parte de atrás tuvieron que tirar la pared de ellos, ¿verdad? Y ellos nada más estaban así como que con un ahí Sí, pues. tapando sus cosas. Bueno, miren, en cuestión de paredes, es que ahí hay que estar muy claro si es de quién es la pared. Y estos problemas se dificultan más cuando yo tengo paredes medianeras que en su momento fueron compartidas por ambos vecinos. Ahí sí es más problemático todavía porque ¿cómo voy a cortar media pared? ¿Sí? Ese es otro detalle que a veces hay que ver, hay que investigar un poco. No es solo de que ya voy a hacer el trabajo y ya, no. Hay que ver un poco esos detalles, por favor. Y les digo esto de las paredes medianeras, aunque esto no es tan para una situación tan grande, digámoslo así. Supongamos que quisiéramos hacer ampliación de vivienda, y ahí estamos hablando de lotes de estos pequeños, una lotificación pequeña hasta cierto punto, bastante, entre comillas, popular y económica. Muchas veces ahí lo que se maneja son paredes medianeras, una pared que divide a una casa con la otra, o sea, la pared es la mitad de una casa y la mitad de la otra, por cuestión de costo. No es que cada casa tenga su propia pared. La cuestión con esos diseños es, por ejemplo, si alguno de los dos quisiera hacer otro nivel, ¿qué hacer?
porque digamos el espacio es pequeño. Entonces ahí pues para empezar una cuestión habrá que ponerse de acuerdo con el vecino, para empezar. Otra puede ser que usted haga un pequeño encamisado de pared, aunque reduzca un poco de espacio si el espacio le permite. Esa es otra cosa, no es tan sencillo. Entonces les dejo todas estas ideas porque uno no sabe a la larga las particularidades de que uno se va a encontrar a la hora de una ampliación de vivienda, a la hora, digamos, de una nueva edificación, porque lo que se buscaba era el espacio, que nos puede llevar a cuestiones que en su momento no había visto al inicio, pero sí me pueden generar problemas conforme se va desarrollando el proyecto que se quiere construir. Ahí sí. Entonces es eso. Sale por la situación de la cimentación de esquina. ¿Algún otro comentario? No sé, la compañera Jamie, ¿algún comentario? ¿Alguna experiencia? ¿O algo sobre esto? ¿O Cristian o Ruay? No sé. No, dije por mi parte ya está todo bien, gracias. Va, me alegra entonces. Me alegra entonces, porque sí, insisto, está bien, pues, este documento, este programa lo podemos ver en un ratito y no hay problema. Aquí está el documento, aquí está esto, hacemos esto y esto y esto, está bien. Con mucho gusto, pues ahí terminamos el problema y feliz noche para todos. Pero el punto está con la cuestión de la aplicación. La aplicación y sus problemas que esto me puede dar. Ahora, miren una cosa con estos edificios, y sale por la cuestión del sismo. Fíjense en esto. Si ahora yo viera esto en planta, más o menos planta perfil, en planta, aquí va la alineación de la calle. Digamos, aquí tengo un lote, aquí tengo otro, aquí tengo otro, etcétera. Digamos que lo que me interesa es esto. Si ahora esto lo proyecto a elevación, a veces resulta que el propietario quiere algo así. Por decirle algo. Digamos que todo esto lo que quiere es cristal. Su puerta principal. Por ejemplo. Y resulta que esto es en elevación. En planta lo que tengo aquí puede que tengamos una C de muros de carga de mampostería. Diríamos que si hiciéramos un isométrico acá, más o menos es como que yo estoy montando un cajón.
Vamos a girar un poquito. Bueno, las unidades de mampostería son más pequeñitas. Por cuestión didáctica lo voy a decir fuera de escala. Etcétera, ¿sí? Aquí va mi mampostería. Igual aquí tengo la mampostería. Por ejemplo, obviamente aquí voy a tener mis losas de entrepiso. Voy a darle una idea. Digamos que esta es mi losa. Pues aquí pues voy a agregar la losa, ¿verdad? Digámoslo así. Así que aquí tengo que montar la losa también, la losa de cubierta. ¿Sí? Tengo que montar una losita acá. Muy bien. Ahora, ¿aquí qué va a ir? Aquí lo que yo voy a agregar es un panel de vidrio.
es un panel de vidrio, ¿sí? Aquí voy a agregar un panel de vidrio, ¿sí? O sea que si vemos aquí la fachada, tengo cristal. Pregunta, ¿qué creen que le pasa al cristal cuando yo tengo empuje de sismo por acá? Y por supuesto tengo empuje de sismo por acá. ¿Qué cree usted que le pasa a esta C? Me refiero a esta C de muro de mampostería. ¿Qué creen que le va a pasar? ¿O no le pasa nada? Y miren, tiene empuje aquí. Hay empuje aquí. ¿Qué piensan que va a pasar? Se comprime, ¿no? Sí, se va a comprimir. Pero ¿qué le va a pasar a la C? A esta C, ¿qué le va a pasar? Se comprime, sí, pero algo más. Llega a fallar y se agrieta. Llega a fallar y se agrieta. ¿Qué le pasará al cristal? Ah, se quiebra. Sí, se va a quebrar, pero falta algo todavía, por favor. Estoy buscando aquí cómo lo voy a ilustrar. Algo más, por favor. Usen su imaginación. Porque eso es muy importante en este negocio. Perdón, la voy aquí que estoy buscando algo que me sirva de recurso didáctico. Ahorita le traigo un recurso didáctico. Ya encontré un recurso didáctico. Esto de aquí, es algo así como esto. Esta C me refiero a esta parte de acá, a este plástico de atrás. ¿Sí? La C es esto, más esto, más esto. Aquí tengo una losa. Puedo colocar otra losa acá y otra losa acá. Y aquí está la cimentación. ¿Sí? Todo esto es, digamos, muro de carga de mampostería. Aquí tengo otra estructura, aquí tengo otra estructura. Aquí lo que coloqué fue cristal. Cuando hay un sismo y vienen los dos empujes de ambos lados, lo que va a hacer la C de mampostería es esto, mire. ¿Qué le pasará al cristal de la fachada? ¿Se desprenderá? ¿Qué piensa usted?
Ah, tal vez sí se desprende. Es que ese es el problema. Este cristal se desprende. Entonces, ¿qué puedo hacer, señor ingeniero, principio estructural? ¿Qué puedo hacer para que esta C no haga tanto este movimiento? Por estas fuerzas de sismo que tengo como laterales. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre? Poner elementos más rígidos. Podemos colocar elementos más rígidos acá. Entonces, digamos, si tengo aquí, por ejemplo, yo posiblemente va a ser esto. ¿Por qué? Porque tengo rígido acá, rígido acá. Entonces, a este tipo de estructuras, si van a colocar cristal, traten de colocar aquí vigas que rigidicen. Vigas de gran peralte. Que, digamos, no permitan que cierre la C con tanta amplitud, ¿sí? Lo que podría hacer es colocar un elemento aquí, por ejemplo, un elemento acá, otro elemento acá, y si coloco, digamos, vigas de gran peralte como mis dedos, va a ser más difícil que haga esto, ¿no? Porque ahora estos son las longitudes donde tal vez esto va a oscilar un poco menos, ¿sí? Entonces sale porque esto es algo típico de estos edificios cuando estoy utilizando zapata esquinada. Todo salió por la zapata esquinada. Muy bien, si gustan, pues basta por hoy. Podemos dejar nuestra clase aquí, por favor. Muchas gracias por la participación. Y le deseo una feliz noche y con permiso. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, Inge. Feliz noche.